buenas tardes. Le doy la bienvenida a la información que le tenemos preparada aquí en Plural de la Tarde en este martes 21 de julio de 2026. Soy Laura Murillo y así comenzamos justamente preguntándole, ¿usted sabe cuál es el origen y el objetivo de la conmemoración del orgullo LGBTIQ? Bueno, pues para responder esta pregunta, en esta ocasión le presentamos un trabajo especial de mi compañera reportera Rosy García, que profundiza en los derechos de este sector de la población y su lucha a lo largo del tiempo. Cada mes de junio se conmemora el orgullo LGBTIQ+, una fecha que tiene sus raíces en las luchas por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y que en México se conmemora desde 1979. Esta fecha recuerda décadas de resistencia frente a la discriminación, la violencia y la marginación que han enfrentado las personas de esta comunidad. La historia de este movimiento está marcada por la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, su dignidad y la posibilidad de vivir plenamente su identidad en condiciones de igualdad. Al respecto, la activista y fundadora de Casas de las Muñecas, Kenia Cuevas, indicó que más que una celebración, esta fecha representa una reivindicación de derechos, una exigencia de igualdad y un recordatorio de la violencia que aún enfrenta esta población, reflejada en el incremento de feminicidios y crímenes de odio contra las personas trans. México sigue ocupando el segundo lugar en transfeminicidios y en crímenes de odio a nivel mundial, únicamente después de Brasil, y la expectativa de vida de las personas trans sigue siendo de 35 a 40 años. Estos son indicadores claros que efectivamente falta mucho que hacer en materia de salud. Señaló que a pesar de los avances impulsados por la movilización social y el trabajo de organizaciones civiles que han promovido políticas públicas en favor de la diversidad sexual, persisten desafíos para garantizar plenamente sus derechos en materia de educación, salud, vivienda y acceso a la justicia. México pues ha sido uno de los países más violentos para la comunidad LGBTIQ+, desde la negación de los servicios, y esto nos vulnera en otros aspectos, nos pone y nos coloca en espacios de vulnerabilidad, como a las mujeres trans en el trabajo sexual, consumo de sustancias, adquirir alguna ITS, una enfermedad por VIH. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios que reconocen y garantizan la equidad y la no discriminación a través de resoluciones sobre matrimonio igualitario, identidad de género, protección de las familias diversas y acceso pleno a derechos en condiciones de igualdad. Asimismo, el Alto Tribunal protegió derechos de las personas de la diversidad sexogenérica al insistir en que las terapias de conversión son discriminatorias, crueles, inhumanas y degradantes. Como ejemplo, recientemente determinó que es inválido excluir de la sanción de cárcel a madres, padres o personas tutoras que realicen estas terapias a sus hijas o hijos en Guanajuato. Sin embargo, los avances jurídicos no han sido suficientes para erradicar las barreras sociales que aún enfrentan las personas de esta comunidad, ya que persiste la discriminación, violencia y obstáculos para acceder a servicios y derechos fundamentales. Por ello, la conmemoración del orgullo LGBTIQ+, representa una oportunidad para reafirmar el compromiso con una sociedad más incluyente en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con libertad y sin temor a la segregación. La discriminación y la violación a derechos humanos impacta de una manera directa a estas comunidades y las coloca pues totalmente en un estatus de vulnerabilidad en el cual es muy difícil luego salir. Estas chicas, a pesar de que pues viven estas, desde el momento que hacen transiciones, pues perdemos muchas cosas, perdemos familia, amigos, perdemos casa, perdemos trabajo. Asimismo, Kenia Cuevas, quien fue reina de la Marcha del Orgullo LGBTTIQ+, 2026, de la Ciudad de México, mencionó que el rechazo y marginación han tenido consecuencias graves para las personas trans, ya que un alto porcentaje se ha quitado la vida, especialmente entre los 12 y 17 años. En estas circunstancias donde sientes el rechazo de todo mundo, pues vienen los suicidios, viene pues la salud mental que se destroza, aparte de que no tenemos mecanismos de acompañamiento reales e institucionales. Las organizaciones civiles les hemos salido al quite.
Al respecto, la directora de proyectos de Reinserta, Dulce Fuentes Leal, indicó que los menores de la diversidad sexual enfrentan desprecio y maltrato, principalmente en las escuelas por parte de sus compañeros, situación que puede afectar su salud emocional y poner en riesgo su integridad. Llegan a veces hasta el suicidio, hay un tema de salud mental también importante detrás, de mucha depresión, de generar y desarrollar algún tipo de neurodivergencia por lo mismo, estrés crónico también, autolesiones, ideación suicida. Aseguró que el bullying persiste en los centros educativos y en el núcleo familiar hacia niñas, niños y adolescentes. Rechazo sería el principal, violencia psicológica, en algunos casos violencia física, diría que también en algunos abandono, que lo conjunto con la parte del rechazo, y negligencia. Algunos casos los padres, madres se dejan de hacer cargo del cuidado oportuno de las niñas, niños y adolescentes. Mencionó que las familias deben contar con información sobre la identidad y la orientación de género para evitar actos de discriminación hacia los menores. Mucha comunicación y empatía. Algo que sucede mucho en las familias mexicanas es que lo vemos como una etapa o un momento, y podemos acompañar de forma asertiva a edades tempranas para también prevenir otro tipo de violencias que se pueden venir en consecuencia cuando las familias rechazan o abandonan. Señaló la urgencia de implementar protocolos de atención y mecanismos de denuncia eficaces en las instituciones educativas para prevenir actos de violencia y hacia la infancia. Muchísima educación y capacitación, tanto para personal de las escuelas, en los colegios educativos, en la sociedad, y también mucha información en casa. Afirmó que es fundamental concientizar a la sociedad sobre el tema, ya que aún perdura el desconocimiento, los prejuicios y la falta de una cultura de respeto hacia las personas de la diversidad sexual y de género. Desde el momento en el que un niño o una niña denuncia algún tipo de agresión por parte de un compañero en el colegio o por parte de algún profesor, haya mecanismos con sanciones adecuadas y oportunas. Asimismo, la representante de Fundación Libera México, Carla Jacinto, indicó que esta comunidad no ejerce plenamente sus derechos. Hoy como sociedad hemos visto ese tipo de derechos como nulos. Creo que estamos acostumbrados a juzgar y no precisamente a valorar lo que tenemos y lo que escuchamos y lo que aprendemos y lo que tenemos que aprender. Creo que como sociedad debemos de leer un poco más, informarnos un poco más de cuáles son los derechos de cada quien. Añadió que en especial niñas, niños y adolescentes enfrentan problemas como depresión, tristeza y aislamiento debido a la falta de apoyo y comprensión por parte de sus familias ante su identidad u orientación sexual. Todavía se escucha esta palabra, ¿no? Tabús. Y creo que no escuchamos a nuestros hijos, literal a nuestras hijas, a nuestros hijos. Creo que debemos de aprender a escuchar, volver otra vez a lo mismo, a tener más información para poderles dar información a nuestras hijas, hijos, adolescentes que se empiezan a descubrir. Al respecto, dijo que el personal académico debe prevenir el acoso y la discriminación contra niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+, a través de programas educativos que fomenten el respeto y la inclusión en los planteles escolares. En las escuelas a veces también es como este tema tabú que no queremos escuchar, creo que lo vemos diferente y creo que a la sociedad le da miedo lo diferente. No quiero decir que las personas de LGBTQ+ sean diferentes, sino que les da miedo a las otras personas descubrir la realidad de lo que es, ¿no? A qué se basa, cómo se puede explicar de diferente manera. El orgullo LGBTIQ+ sigue siendo una expresión de memoria, resistencia y esperanza. Casa de las Muñecas tiene el primer albergue para mujeres trans, en donde hemos percatado que realmente pues hace falta mucho que hacer desde las instituciones. El Estado no ha cumplido, por eso nacen estos albergues, ¿no? Donde estamos dando un apoyo integral desde la educación, desde la vivienda, el trabajo, la justicia, que son derechos básicos, pero que se nos han negado.
Esta lucha permite reconocer los avances alcanzados y comprender que la construcción de una sociedad más justa e incluyente requiere un esfuerzo permanente. Con imágenes del equipo de camarógrafos, para Plural TV, Rosy García. Vamos a una pausa y al regresar le presentamos una entrevista a Kenji Pacheco, coordinador del Observatorio Nacional contra Personas LGBT. La libertad de expresión es utilizada para justificar los discursos de odio, alertó Kenji Pacheco, coordinador del Observatorio Nacional contra Personas LGBT. Los discursos de odio se encuentran tan normalizados que no los detectamos como otras formas de violencias que pueden escalar hasta los crímenes por prejuicio, aseguró el coordinador del Observatorio Nacional contra Personas LGBT, Kenji Pacheco Morales. El activista es contundente al afirmar que si un comentario que se refiere a una persona no es gracioso, entonces es violencia. El tema de los discursos de odio están específicamente orientados, ¿no?, a el cómo nos expresamos, quiénes somos, nuestra forma de ser, y que específicamente tiene que ver con orientación sexual, identidad de género y expresión, ¿no? Sobre todo porque hay burlas de por medio, ¿no? Es decir, cuando la otra persona se siente ofendida e incómoda con esos comentarios, entonces tendríamos que poner ahí un foco rojo y estar atentos, ¿no?, a que cuando algo no es gracioso, es violencia. ¿Cuál es el extremo de que normalicemos este tipo de violencia a través de burlas, insultos, señalamientos, etcétera? Es la violencia, ¿no? La violencia física, la violencia ya en el espacio público y, por supuesto, en el extremo absoluto, un crimen por prejuicio, dado que no hay nada que impida que alguien se pueda expresar de esa forma y hacia estos sectores poblacionales, ¿no? Pacheco Morales advirtió sobre la manipulación del derecho a la libertad de expresión para justificar la reproducción y fortalecimiento de los discursos de odio. Muchas veces la libertad de expresión es utilizada como esta forma de justificar esta violencia que no debería de estar permitida y que claro que la libertad de expresión tiene un límite en donde ya cuando afectas a la otra persona, entonces ya no es libertad de expresión. Pero, ¿dónde se encuentran los discursos de odio? Hoy en día, sobre todo estos discursos de odio que vienen justamente de este sentimiento y de esta emoción de varias personas y que además las encontramos en todos los espacios, desde el espacio público, desde medios digitales, ¿no?, medios audiovisuales, redes sociales, hoy en día que la tenemos en la palma de la mano, e incluso dentro de las instituciones y de los espacios políticos, en donde parece que este tipo de discursos legitiman, ¿no?, la violencia y la normalizan, sobre todo porque al no haber una consecuencia de que estos discursos se lleven a cabo en cualquiera de las esferas, entonces parece que hay permiso de que otras personas los lleven a cabo. En el contexto actual en el que nos desenvolvemos en el día a día, es tanta la violencia que hay, ¿no?, en nuestro habitar, que empezamos a normalizar las cosas cuando tendríamos que cuestionarnos qué es lo que está pasando y por qué estamos normalizando este tipo de violencia o estas microviolencias que parecen inofensivas, pero que sinceramente desconocemos cuál es la situación de la otra persona o de la otra parte y qué tanta afectación puede tener este tipo de comentarios. De manera particular, ¿qué podemos hacer para frenar la reproducción de los discursos de odio? Particularmente buscar alternativas no punitivas, no castigables específicamente, pero sí preventivas, es decir, cómo prevenimos este tipo de violencias, ¿no? Y ahora, si hablamos de cómo desaprender o reaprender las cosas, entonces es acercarnos al conocimiento y a la información, ¿no? Sobre todo porque muchos discursos de odio provienen justamente de la desinformación o de la falta de información que puede tener una persona
y que ante los prejuicios, estigmas y todo esto que es heredable y que es aprendido, entonces nosotras podemos replantear las cosas, ¿no? Cuestionar incluso preguntar. Cuestionar los discursos de odio es importante porque nos permite garantizar, proteger y fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, sobre todo de quienes se encuentran en más condiciones de vulnerabilidad y discriminación. Con imágenes de Leopoldo Lamadrid para Plural TV, Simona Santiago Maganda. Es necesario generar contenidos en lengua maya sobre temas que aborden el VIH y diversidad sexual, afirmó la traductora en lengua maya Yasmín Magdalena Pech. La diversidad sexual era una realidad practicada en el mundo maya precolonial. Sin embargo, el colonialismo y el estigma la silenciaron, provocando una pérdida de memoria lingüística y social. Así lo indicó la traductora en lengua maya, Magdalena Pech, al citar la investigación del antropólogo Gaspar Kawich Ramírez. Hubo una explosión terrible de racismo, de discriminación y entre ellos de homofobia. ¿Por qué? Porque hablaban acerca de que no era algo normal, pero obviamente ese pensamiento de que no es algo normal viene de las personas que conquistaron. Al participar en los diálogos sobre diversidad sexual e interculturalidad organizados en la UNAM, la traductora lamentó que existen palabras en lengua maya para referirse a las personas de la diversidad sexual, en su mayoría de burla, negativas, ofensivas, discriminatorias y denigrantes. Por ejemplo, al referirse a los homosexuales. Esta concepción, esta idea de que un hombre homosexual sea un ciscap, es decir, que lo que agarra lo va a echar a perder, no nos estamos refiriendo nuevamente a una traducción. Estamos hablando, ahora sí, no sé si directamente de una descripción, pero sí viene siendo una palabra ofensiva. Agregó necesario generar contenidos en lengua maya que aborden temas como VIH y diversidad sexual y visibilizó la existencia de poetas como Briceño Mocul, que escribe poesía maya homoerótica. Para Plural TV, Laura Murillo. Vamos a una pausa y continuamos con más en Plural TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya estamos de vuelta y le informamos que 61% de las y los jóvenes con trabajo no cuentan con seguridad social, así lo revelan cifras del Observatorio de Trabajo Digno. Durante los últimos años en México, las y los jóvenes han enfrentado situaciones precarias y de exclusión laborales, informó la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, de acuerdo a datos del Observatorio de Trabajo Digno. Lo que este análisis nos está confirmando es que tener trabajo en este país no equivale automáticamente a tener autonomía, estabilidad económica o la posibilidad de movilidad social. Los datos confirman que hay 22.7 millones de jóvenes en la población potencialmente activa. De este universo de población potencialmente productiva de jóvenes, 7 de cada 10 tienen trabajo y 3 de cada 10 están en exclusión. Esta exclusión se refleja en el desempleo y las labores de cuidado. Además, 9 de cada 10 jóvenes que se dedican a las labores de cuidado son mujeres, mientras que el 61% de jóvenes con trabajo no tienen seguridad social y el 60% tiene trabajos informales, sin derechos laborales. Ante este panorama, las y los jóvenes dijeron: Queremos hacer un llamado porque hace falta una respuesta articulada entre el gobierno, el sector social y el sector privado. El verdadero reto, como lo dijimos, no es incorporar a más jóvenes a cualquier empleo, sino garantizar que ese empleo cumpla con las condiciones para que puedan construir trayectorias de trabajo y movilidad social. Para Plural TV, Simona Santiago Maganda.
Ya nos vamos, como siempre, agradecemos su atención y le esperamos mañana con la información más relevante del día. Soy Laura Murillo, cuídese y hasta mañana.